Bueno, pues estábamos comentando, bienvenidos todos a este estudio de nuestros miércoles desatando pies y manos. Estábamos comentando que hoy amanecimos con esta noticia respecto de Guerrero, del huracán Otis. Compartía yo con todos aquí en la sala, que bueno, mi esposa y yo estuvimos en el huracán anterior y nos tocó, bueno, Dios nos movió en nuestro corazón a hacer una campaña que se llama Sonríe, estás en Acapulco, pues a través de la cual pues pudimos convocar medios de comunicación y convocar la atención de personas de interés, a través de las cuales pues llegaron trailers a la ayuda del puerto, porque pues no saben, pero en aquella ocasión el puerto estuvo cerrado más de 3 semanas, no había ocupación hotelera, no había acceso al interior, ni se podía salir del puerto, etcétera, etcétera. Todo lo que era la zona diamante estaba inundada. De verdad, una calamidad esta situación. Y bueno, pongo esto en antecedente porque si en aquel tiempo tuvimos que hacer algunos grupos de rescate para sacar de arriba de los techos de sus casas tantas personas que se quedaron ahí atrapadas de sus techos, que llevaban 3, 4, 5 días sobre los techos de sus hogares, pues mi esposa ahí con la poca ayuda de un servidor, porque más bien ella es la que se mueve más en ese aspecto, pues ayudó a hacer toda una brigada de rescate, a través de la cual, pues gracias a Dios, se pudieron sacar en menos de unas horas a más de 60 personas. Posteriormente, se tuvo acceso el ejército ya a la zona y llegaron pues más elementos que con más experiencia y más equipamiento, ¿no? Que lo que nosotros habíamos hecho. Pero bueno, eso era lo que pasó. Entonces yo lo compartí esto. Bueno, y eso fue la primera semana después del huracán, que sucedió toda esta situación. Nosotros en ese momento hicimos una campaña que se llama Sonríe, estás en Acapulco, a través de la cual pudimos poner la mirada del mundo otra vez sobre el puerto, mediante el cual se reactivó la economía nuevamente. Pero ahorita lo que estamos viendo pues es algo unas 3 o 4 veces superior a lo que pasó en ese momento. Entonces, yo les comentaba esto porque si en aquel tiempo vimos lo que sucedió, hoy que no vemos lo que está sucediendo, imaginamos que de verdad la ayuda y la oración de todos nosotros en este momento es de lo más importante. Padre, te damos gracias por estos momentos, por estar aquí conectados todos en este estudio con el hermano Salim y con mis hermanas, con los que están por venir, Señor. Te pedimos en estos momentos pues por el suceso que está pasando ahorita a nuestros hermanos en Acapulco, que llegó el huracán y parece que sí es un poco fuerte, está severa la cosa, pero sabemos que tu gracia es infinita y podemos mantenernos firmes estando contigo, Señor. Te pedimos, por favor, que se haga tu voluntad siempre, buena, agradable y perfecta, Señor, y ayudando a todos los que te necesitan, Señor, por medio de la fe, por medio de la palabra, por medio de tu misericordia, Señor. Te pedimos que pongas al tanto a todos en oración, en la iglesia, Señor, en este estudio, en esta congregación, Padre, para que podamos hacer algo de bendición y poderlo llevar a cabo, para que podamos estar en ello y así lograr llevar algo de nosotros, Señor, hacia ellos, ya sea mediante donaciones o cualquier tipo de cosas que podamos hacer, Señor, para poder ayudar a nuestros hermanos de Acapulco. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bueno, como bien dices, un tiempo donde estaremos orando. No vamos a dedicar este estudio exactamente a la oración. Ya estamos orando por ellos y bueno, sigamos en nuestro silencio orando por ellos y vamos a dar inicio con este estudio. Hoy tenemos el último tema de la serie, la casa de Dios y el templo que somos nosotros. Antes de eso, me gustaría compartir con todos ustedes, por boca de nuestro hermano Jorge, lo que es la tesina que él está haciendo. Nos va a compartir una fracción de la tesina que está haciendo, a modo de que también demos este espacio y conozcamos un poco
de lo que hacen nuestros hermanos que nos acompañan, que están en el Instituto Teológico Internacional, bueno, pues que nos compartan un poco de lo que es estar en el instituto y lo que tienen que hacer ellos para graduarse, ¿no? Porque no nada más es graduarse así un examen escrito, sino que llevan toda una ponencia que deben de exponer para poder lograr ese título tan merecido que han, por el que se han esforzado tantos fines de semana, ¿no? Y en algunos tiempos en línea, y bueno, se toma en línea, luego lo toman presencial, etcétera, etcétera. Pues Jorge, amor devocional, te dejamos adelante para que nos compartas un poco más de lo que está haciendo tu vecina. Sí les decía, hermanos, que mi tesina esa parte es acerca de la fe, referente a, pues, cómo es, ¿no? Lo que es, etcétera, etcétera. Y ahorita lo que les quiero decir que la palabra fe es en el 530 en el Strong y significa creencia, confianza, asentimiento de una persona en relación con alguien, ¿no? Latín es fides, que significa lealtad, fidelidad. Bien, la fe se nos muestra a todos en general en alguna manera, solo que unos la llevamos a cabo mientras que otros la niegan o rechazan. La fe es sinónimo de religión o culto, según la filosofía humana, mientras que en el cristianismo es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Significa que ponemos nuestra confianza y lealtad en Dios nuestro Señor. Es tener esperanza en lo que creemos, esperar lo que Dios nos provee por medio de la aceptación de su Hijo Jesucristo. Pero no se trata de esperar ser beneficiados en este planeta o mundo. La mayoría de la humanidad espera ser recompensado económicamente, físicamente. Espera ser recompensado por medio de su favor, echando fuera lo que realmente espera un cristiano en el mundo, que es la salvación por medio de creer en la fe que nos fue dada por Cristo Jesús. La importancia de la fe en la humanidad la necesita desde siempre para poner la confianza de todo lo que sucede en el mundo, llevar a cabo buenas obras para que seamos de bien. Pero el hombre niega que tenga que ser a través de un Dios divino o de una deidad. Pero otros le otorgan la fe no solo a una entidad divina, sino a varias o miles de deidades, poniendo su confianza en ello. Imaginemos cuántas fe debe de haber para dividir en varias o miles de deidades. La fe es lo que permite al individuo confiar en otros y en sí mismo, adquirir actitudes de esperanza y afecto que humanizan su experiencia vital según la filosofía humana. Nuestra fe es símbolo de estar firmes en nuestra manera de vivir, imitando en todo santidad a Cristo. Tener lealtad en el Creador, nuestras vidas ser convincentes en nuestra manera de pensar, conforme a lo que nos ha sido establecido por medio de su palabra en la Biblia. Y llevar el Evangelio por medio de nosotros que fuimos llamados a todo el resto de la población. Esparcirla por todo el mundo, para que nadie se quede sin salvación. La tarea es inmensa, pero Dios así lo es, omnipresente, un atributo más que significa que Él está en cualquier parte y momento de este mundo y universo. Hay dos tipos de fe, la que salva y la que no. Solo te confunde y desvía de la verdad. La enseña que es compartida con varias deidades. La fe compartida es aquella que profesan las religiones del mundo, que es muy grande en ese planeta, ya que le engañan por medio del diablo, que es en el que se encarga de mentirle y confundirte por medio de los demonios que existen en el plano espiritual y se meten en tu cuerpo, llevándote a la confusión interna de tu alma y espíritu. Solamente que no lo vemos porque es un plano invisible o espiritual, el cual el ojo del hombre no lo puede ver, pero sí sentir físicamente, y que mora dentro del gentil o en el no salvo, ya que su fe le lleva por otro camino que no es el de Jesús, pero para nosotros lo hace el Espíritu Santo en los cristianos. También muchos creen y no por eso serán salvos, ya que se engañan ellos mismos, pero saben que podrán engañarse a ellos mismos, pero a Dios es imposible engañar. En la congregación misma existe la cizaña, confundiéndose con el trigo, la parábola del trigo y la cizaña. Nos lo enseña. Recordemos que no todo el que no obra al Señor será aceptado en el cielo. Pues dicen, andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Se reúnen y todo, pero su arrepentimiento no ha sido genuino ante Cristo. No pondremos nombres porque no terminaremos de mencionarlas, pero una muy grande quizá es el catolicismo, que por medio de la tradición ha sido impuesta en el mundo y ha llevado a la gran confusión mundial por la imposición de su interpretación a través del hombre natural, que ha querido ayudar a Dios, poniéndole y agregándole a la sabiduría divina su opinión personal y hasta haciendo un escrito llamado catecismo, estableciendo leyes y reglas a la manera de adorar a Dios, ignorando que la Biblia es instrucción divina por la cual el hombre debe de obedecer al Creador. Pero sabemos que se ha prostituido el Evangelio a través de esa religión en el mundo. ¿Hasta ahí, hermano?
Le sigo tal vez bastante. Es un concepto más o menos No, está bastante muy bien, hasta ahí nada más te tengo una pregunta, ¿y tú qué entiendes de todo eso que escribiste? de la fe, que sin No fe de no lo que podemos. hablaste, porque hablaste varias cosas y hablaste de una muy importante, que es muy interesante, en cuanto a la fe compartida. Bueno, tú lo mencionaste como la fe compartida, ¿no? Ujú. Yo, en mi punto de vista, yo creo y pienso y sé que todos tenemos fe. El problema es en dónde la proyectamos. Unos tienen fe en su equipo de fútbol, otros tienen fe en sus padres, otros tienen fe en sus riquezas, pero el hombre está diseñado, la fe es parte del hombre. Todo aquel que dice que no, que no tiene fe no es cierto, porque tal vez tiene fe en sí mismo o en su trabajo, pero el hombre no puede vivir sin ejercer la fe, ¿no? Y eso, pues tú no los mencionaste como fe compartida. Fe compartida, ¿a qué te refieres? Porque, por ejemplo, si en la India, que tantas deidades que tienen, pues el que tiene fe sobre de una, pues no comparte la fe sobre de la otra, ¿no? Yo supongo. Entonces, ¿qué es eso de Sí, fe compartida? sí, es correcto. Es la manera de que el hombre no puede estar sin fe porque la traemos. Es parte de la tesina, nada más eso es una, o sea, todo eso lo explico, pero vamos, son Ah, muchísimas ok. hojas. Pero bueno, finalmente sí, el hombre no puede estar sin fe. Ajá. La comparte, hasta el ateo tiene fe en sí mismo, ajá, de que cree el ser de un Dios porque no hace a un lado a Dios. Las religiones tienen un tipo de fe, pero tienen muchos dioses, o sea, son paganos, o sea, adoran a muchos dioses. Entonces, imagínate un dios para la lluvia, un dios para la tierra, un dios para el sol, un dios para diferentes dioses, ¿no? Que tienen, pues bueno, es difícil a eso le dije, por medio lo puse por compartida, ¿no? Porque pues nosotros tenemos una sola fe y es la de Jesucristo, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios, no podemos estar bien con Él. Y esa fe es un don de Dios que nos lo da cuando nos llama, ¿no? Que nosotros vamos poco a poco empezándola porque venimos del mundo, muchos, ¿no? Hay quienes nacen ya en una familia cristiana, hay quienes no, pero bueno, también es interesante ver que somos llamados, ¿no? Que no, somos llamados, nosotros no llamamos a Dios, Él nos escoge, Él nos elige, ¿no? Nosotros no Bueno, lo tenemos. hemos visto a lo largo de todos los estudios, ¿no? Ajá, Pero mi punto ahí que tú estás mencionando es, eh, pues parte de lo que hemos visto ahora podríamos concluir con lo que tú estás compartiendo, podemos aportar o complementar el asunto de que tenemos que estar alerta nosotros y saber que las personas tienen un sentido de fe en sus vidas, ¿no? Si alguno de sus sentidos, así como los ojos, el gusto, el tacto o el olfato, pues también la fe es podríamos decir que es un sentido que traemos nosotros. Y nosotros lo único que hacemos es mostrar al Dios verdadero para que esa fe sea postrada en Él y puedan ser salvos, ¿no? De estas perversas generaciones que vienen y todas las cosas que están aconteciendo ahora en el mundo. Y pues gracias por la tesina. ¿Algo más que nos quieras comentar de la tesina? Aprovechando ahorita que se nos va a acabar el tiempo, pues acábatelo, ¿no? ajá. Acábate el tiempo para que regresemos directo al estudio. Ok, mira, O aquí alguien puse más que quiera ajá, preguntarle algo a Jorge. Adelante, adelante. Por eso yo hablaba de nivel de, bueno, de conocimiento, porque ellos no tienen el mismo conocimiento, por eso es que ellos creen en otros dioses y en otras cosas, porque su nivel de conocimiento depende de su fe. Entonces ellos, por ejemplo, pues no conocen lo que es, no tienen fe en lo que es la verdad. Se puede decir que su fe es una fe muerta o una fe que no tienen bien definido el objetivo de su fe. O sea, ellos deben de tener bien definido su meta, ¿no? En la fe, cuál es su meta en cuestión de la fe, ¿no? Entonces ellos no lo tienen bien definido, pues es que ellos creen en varios dioses, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Bueno, pero al final de cuentas tiene fe en algo y justamente lo que nosotros queremos decirles es que no sean engañados y es muy interesante que Netanyahu hace unas semanas
hizo una declaración agradeciendo, creo que por primera vez pasa algo así, pero agradeció en el nombre del pueblo de Israel a todos los cristianos, porque de alguna manera por primera vez ya reconocen que todos los cristianos aman al pueblo de Israel, que todos los cristianos han apoyado al pueblo de Israel, independientemente que dentro de la comunidad judía haya mucha disensión al respecto de que por qué creemos en Jesucristo. Creo que es la primera vez que yo veo a alguien de allá que hace a un lado la situación de por qué o no creemos en Jesucristo y quita eso del medio y se da cuenta que nuestro amor a Cristo nos lleva a amar al pueblo de Israel, no de otra manera. Y es por el conocimiento de Dios que nosotros amamos al pueblo de Israel. Y esto pues no debe ser un motivo de que alguien se ofenda, ¿no? Debe ser motivo de que les llame la atención y digan, wow, ¿qué pasa con estas personas que creen en Jesucristo, que no solo creen en Jesucristo, sino nos aman, aman al pueblo de Israel? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué están viendo ellos en sus Biblias? ¿Qué ven ellos en sus estudios? ¿Qué ven ellos en su vida cotidiana que proyectan ese amor tan fuerte al pueblo de Israel? Y no de no de una manera devota ciega, como Noemí decía, ¿no? Para deidades y dioses muertos, no, sino con una medida de conocimiento y de reconocimiento de quiénes son y qué es el pueblo de Israel y sobre todo qué representa el pueblo de Israel para Dios. Nosotros tenemos un conocimiento y un reconocimiento de lo que el pueblo de Israel y de la función y el llamado que Dios le ha puesto a todo ese pueblo, ¿no? Entonces, qué bueno que haya salido este mensaje, porque a través de este mensaje, pues puede dejar entrever que todas las personas que han recibido a Cristo en su corazón, de ellos brota un amor hacia un pueblo que de alguna manera no conocían. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Pues no lo podemos explicar más que por medio de la gracia. Por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por medio del conocimiento que Jesús nos revela acerca de su Padre, acerca de la palabra, acerca del Antiguo Testamento y el Viejo Testamento. Entonces, me imagino yo que después de esto, espero yo que haya muchas otras personas que en vez de estar juiciando el por qué o no incluimos a Cristo en la fe de lo que es la Torá o el Antiguo Testamento, pues que den gracias a Dios y digan, wow, tenemos unos hermanos que no conocemos, que nos aman, aunque nosotros no les correspondamos de la misma manera, pero ya salió un líder a hacerlo, ¿no? Y ese hecho, pues, debe de darnos testimonio también a todos nosotros de lo que Dios está haciendo, no solo en nuestros corazones, sino en la novia de Dios, porque recordemos que en la palabra de Dios dice que la novia de Dios es el pueblo de Israel y la novia de Cristo es la iglesia en la que pertenecemos todos los hermanos en la fe y que en algún momento seremos arrebatados. En esta parte del estudio vamos a ver y trataremos de discernir la importancia de la adoración, sobre todo la adoración en relación con Dios, y vamos a buscar entender su origen y vamos a entender su valor. Y aquí vamos a tratar de descubrir de dónde se origina la adoración en nosotros, porque miren, hay que captar que adorar a Dios en nuestras fuerzas ya era posible antes de Cristo, en nosotros y en varias personas. Pero ya en Cristo la adoración, y es lo que vamos a descubrir ahorita, ya en Cristo esta adoración, cómo se formula, cómo se desarrolla y cómo se manifiesta en todos nosotros. Entonces, para iniciar este estudio, pues vamos a empezar con las raíces y el inicio. Bereshit, como siempre, siempre Bereshit. Entonces acompáñenme a Segunda de Reyes 17:35, por favor.
Y aquí hay una parte, muy importante. Ya se encuentran ahí para dar comienzo a la lectura. Entonces dice, Segunda de Reyes 17:35. Y para entender un poquito este verso, que es el 35, voy a leerles el versículo 34. Y dice así, Segunda de Reyes 17:34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Es importante este versículo 34, porque en él vamos a ver que primero Dios está ubicando el marco y la circunstancia de la que se está viviendo. Y para nosotros, esa circunstancia la vivimos antes de Cristo. Todos los que éramos antes de Cristo, pues vivíamos en esa situación. Vivíamos en una situación donde ni teníamos temor de Jehová, ni guardábamos sus estatutos ni sus ordenanzas. Bueno, ni siquiera queríamos hacerlo, ni le echábamos ganas. Yo no digo que ahorita seamos completamente guardados y guardemos todos los estatutos de Dios, pero sí digo que al menos muchos de nosotros tenemos día con día una búsqueda continua de ser perfeccionados por su Santo Espíritu, por su conocimiento y por la oración. Y entonces estamos en esa constante búsqueda, 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 búsqueda. Y pues dicho por las promesas de la gracia, pues ya sabemos que tenemos acceso a muchas cosas que antes no. Y los mandamientos que se prescribió de Jehová. Pero vamos a ver en el versículo 35 que aquí se encierra algo muy, muy, muy importante. Aquí se encierra una situación donde Dios vuelve a hacer una advertencia. Y vamos a partir de esta advertencia porque aquí incluye el sentido de la adoración. Fíjense lo que dice el versículo 35, con los cuales Jehová había hecho pacto. Voy a leer otra vez desde tantito el anterior, y dice, y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Verso 35, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Entonces, hay que tomar en cuenta que para Dios la adoración es algo muy importante, muy importante. Y es por ello que va a ser materia de nuestro estudio. Porque si para Dios la adoración es muy importante y nosotros, o en nosotros, lo que se manifiesta en nuestras vidas no se manifiesta como verdaderos adoradores de Dios, pues tenemos un grave problema. Entonces, la gracia que decimos que tenemos, la gracia nuestra es falsa. Porque ¿cómo es posible que digamos que hemos recibido la gracia de Dios y realmente nosotros no seamos verdaderos adoradores de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, si es por gracia, no es por obras. Entonces, por gracia, deberíamos estarlo manifestando. Yo no digo esto para decir, bueno, algunos de nosotros no son adoradores. Yo digo esto para que cada quien se examine si verdaderamente dentro de sus vidas hay esta verdadera adoración. Entonces, la hipótesis nuestra es la siguiente, y quiero que la anoten si gustan anotarla. La hipótesis que vamos a tratar de demostrar en este capítulo del estudio es que por la gracia de Dios somos adoradores. Y luego también vamos a tratar de demostrar qué tipo de adoradores somos. Entonces, veamos que en este principio, en el Segunda de Reyes 17:35, en este verso, la palabra adorar es la palabra yaré. Y Jehová Jireh es Dios proveerá, pero ahora es yaré, ¿no?
Entonces, yaré es adorar. Y la traducción nos los presenta de la siguiente manera. Viene de una raíz primaria que es temer, pero es un temor moral, reverencial, causativo, y donde la ausencia también genera este temor. Amedrentar, asombrar, atemorizar, cosas espaciosos, maravillas, maravillosos medios, pero lo más importante de estos sinónimos que yo le estoy repitiendo, recuerden que nuestro diccionario, el que estamos usando, es un diccionario Strong y son sinónimos. Primero nos da la traducción de la palabra a modo de que podamos entender el sentido de la palabra y después nos da una serie de sinónimos para que nosotros podamos comprender un poquito más ese término. Y los sinónimos que son relevantes a este versículo son reverencia, reverenciar, temer, temeroso, temible, temor, terrible, tremenda. Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando Dios dice, ni los adoraréis, Dios está diciendo, no los reverenciarán, hablando de lo que decía Noemí, de estas culturas que tienen miles y miles de deidades a los cuales adoran, pues Dios dice, no los reverenciarás. O sea que si alguno de ustedes va alguna vez a la India y se les ocurre y se les hace muy gracioso ponerse a hacer ahí los rituales enfrente de todas estas deidades, pues yo les diría a ustedes, hermanos, que lo piensen 5,000 veces antes de faltarle al Dios que les llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, no le falten el respeto a su Dios, haciendo ninguno de estos rituales, ninguna de estas cosas, y no participen de ellas, porque no vayan a ofender a alguien, pues que se ofendan. Oféndanse, que se ofendan ellos antes de ustedes ofender lo que, lo que aman. Sin embargo, pues bueno, visitar países culturalmente, pues no tiene ningún problema. Al contrario, de forma misionera, pues mucho menos, ¿no? Y tener compasión y comprensión de qué es la situación que ellos están viviendo y que, bueno, ellos específicamente no se han entregado al Dios de nuestros padres, pero pues les podemos hacer ver que también son llamados al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, eso es también parte de nuestro estudio. Ok, entonces, dejando esto de lado, vamos a ver ya en los Salmos, empieza a presentarse lo que es la adoración a Jehová, la adoración a Dios. Protagonizándola en primer acto, David. Y bueno, yo tomé estos versículos para hacer alusión de los conceptos que vamos a estar y de los elementos que vamos a marcar para el estudio. Evidentemente, es basta la palabra de Dios en este tema para poderlo estudiar ya cada quien en sus casas, ¿no? Acompáñenme a Segunda de Samuel 15:32 para que leamos esta situación que pasó en el corazón de David. Entonces, David no solo era, Dios no los menciona como un hombre conforme a su corazón, pero también hay que reconocer que David era un adorador. David casi salía ahí encuerado ahí a adorar a Dios, ¿no? Con su pandero y con el shofar y con todos los instrumentos que tenía y que tocaba. Pero vamos a leerlo aquí en el 2 de Samuel 15:32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, Arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Bueno, no nos vamos a meter en la circunstancia de por qué Husai hizo toda esta situación, pero lo que a nosotros nos interesa es qué tipo de adoración estaba haciendo David ahí en ese momento, en ese monte. Y para poder tener más o menos un acercamiento a esto, ya que nosotros, pues bueno, no siendo originarios ni teniendo conocimiento del hebreo original, pues para nosotros es importante apoyarnos
en estos elementos. Y esta palabra adoración, adorar, que se utiliza en este versículo, donde escribe que David llegó a la cumbre del monte para adorar a Dios, es la palabra shakha, de una raíz que describe, y esto es lo importante, porque nos puede describir cuál era la actitud de David. Entonces dice shakha es deprimir, esto es postrarse, específicamente en homenaje a realeza o a Dios. Entonces, imagínense la actitud de David con esta descripción, con esta definición. Podemos entender que David se postró como de una manera triste, deprimida, o sea, como alguien que se somete a adorar y se arrodilló, así dice las diferentes sinónimos, y se bajó a tierra para dar culto. Se encorvó y se humilló y se inclinó y se postró para rendir reverencia a Dios. Todo eso lo podemos entender con meternos a ver el significado de esa palabra shakha. Entonces, vean todo lo que, ahora sí ya podemos imaginar cómo David lo hizo, ¿no? ¿Y por qué estamos tomando en cuenta a David? Por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Ahora acompáñenme al Salmo 66:4, porque en este salmo vemos una profecía. En este salmo se está profetizando algo y yo lo estoy compartiendo a ustedes porque ya hemos visto a lo largo de todos estos estudios cómo se han cumplido muchísimas profecías del Nuevo Testamento. Creo yo, hermanos, que esta no va a ser la excepción, sino al contrario. Esto va a ser una primicia. En su momento va a ser una primicia y es increíble que nosotros lo podamos compartir. Salmo 66:4 dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Hay que entender una vez más que esta línea de estudio nos está marcando que para Dios la adoración es algo muy importante. Nuestra adoración es muy valiosa para Él. Entonces, no es por ello que no debemos de entregarla a nadie más, sino que a Dios. ¿Por qué? Porque para Él le es muy importante. Imagínense cuánto le ha de agradar a Dios nuestra adoración, que como es un Dios celoso, pues imagínense la importancia, lo que a Él le agrada. Entonces, si ustedes quieren de verdad, de verdad, de verdad, agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en sus vidas, adórenle. Adórenle porque todo esto nos va revelando que a Dios le agrada mucho la adoración de nosotros. Entonces, gócense en poder adorar a Dios. No se sientan mal ni tengan pena ni nada, al contrario. Sepan que cuando ustedes adoran a Dios, Dios les está sonriendo de vuelta. Y eso creo que puede ser gratificante para todos nosotros. Entonces, esta palabra de adoración ya cambió. Aquí nos está describiendo cuál va a ser la forma en que todos van a adorar a Dios al final de los tiempos. Y vea lo que dice. La palabra que se expresó en este salmo es la palabra samar, con acento en la última A, samar, raíz primaria. Esta palabra describe mediante la idea de rasgar, propiamente tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical. O sea, esta es una palabra que está describiendo que la adoración es desbordante. Es una adoración desbordante donde quieres adorar a Dios con todo tu cuerpo, con todo tu ser, ¿no? Entonces, esto es tocarlo, hacer música acompañado de la voz, celebrar, canto, música, alabanza, es una adoración donde quieres cantar, alabar, tocar y expresarte en amor a Dios con todas las formas que tú tienes.
Dicho esto, entonces, ¿por qué ha de ser tan atacado y criticado que busquemos adorar a Dios de todas las formas posibles? Nuestro hermano Rioli no está ahorita, no sé por qué no se habrá conectado, a ver si Jorge le puede escribir un mensaje, pero ustedes constatarán que los domingos que él viene aquí a la congregación, no trae su pandero y está tocando su pandero durante la alabanza. Pues qué buen ejemplo nos da él, ¿no? ¿Por qué no, por qué no tomamos ese ejemplo todos nosotros? Y si alguien quiere traer un instrumento para adorar a Dios durante el tiempo de alabanza, pues sea bienvenido. O sea, ya vemos que tenemos una congregación que incluye a todos dentro de la adoración. La única regla que se ha establecido a ese respecto de si van a traer algún tipo de instrumento o algo así para adorar a Dios es que respetemos el tiempo, ciertos tiempos donde ya la adoración entra a un espacio donde es más introspectivo, para que todos los que estén reflexionando en alguna cosa no se distraigan, pero durante el tiempo donde la alabanza es dinámica y alegre, bueno, pues adelante todos. Vamos a ver más adelante en el Salmo 86:9, que vuelve a repetir una vez más, el Espíritu Santo de Dios vuelve a repetir una vez más el deseo de Dios para toda su creación. Y van a ver cómo seguimos avanzando en estas casillas, en este seguimiento, y veamos una vez más cuál es el deseo, y esto grábenlo en sus corazones, para que si alguien duda de ello, pues se lo puedan leer. Salmo 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. O sea, el día de mañana que Dios abra los ojos de todos, que es lo que está expresando este salmo, cuando Dios abra los ojos de todos, ahí todas las naciones que hizo Dios adorarán delante de él. No como unas personas que van a adorar a alguien por temor, no por unas personas que van a adorar a alguien por conveniencia, sino por unas personas que agradecidas de haber sido rescatadas, le adoran a quien los rescató. Así lo siento yo, y así glorificarán tu nombre. Entonces, qué padre que veamos que estudiar la palabra por medio de esta línea, que es a través de un vocablo, de una palabra, es un estudio donde nos enriquece y es un estudio que es muy rico en profecías, que no solo muestra el fin de todo, sino que también muestra el corazón de Dios y su verdadero propósito en su creación. Yo les invito a que sigan ustedes ya en sus casas, dándole seguimiento a esta palabra de adoración a través de su Strong, pues sigan esta línea de tiempo para que puedan enriquecerse más. Pero bueno, para materia de este estudio, vamos a ver que también hay profecías en donde ya nos atañen a todos nosotros. ¿De acuerdo? Acompáñenme a Isaías 27 porque ya vamos a entrar a la recta final del estudio. Y vamos a ver Isaías 27:13. Aquí se encierra una profecía que no solo atañe al pueblo de Israel, sino que también nos va nos atañe a todos nosotros porque es algo que se va a ver ya en el final de los tiempos. Entonces veamos Isaías 27:13 y dice, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Pues esto ya lo vimos, ¿no? Cuando Jerusalén regresó a ser un estado y cuántas personas que estaban esparcidas regresaron a Israel. ¿Cuántas personas regresaron a Israel, no? ¿Y qué es lo que está sucediendo en Israel? Pues ahí le están adorando, ¿no? Pero ¿de qué manera le están adorando? Una vez más aparece aquí la palabra shakha, donde le adoran de manera
como David adoró, de manera deprimidos, postrándose en homenaje a su Dios, adorando, arrodillándose, bajándose. ¿No tenemos estas imágenes ahorita de todo el pueblo de Israel? Por todos lados, adorando ahí a Dios. Entonces, ahora vemos que en Jesucristo se establece una forma de adoración más profunda, y esto lo estableció conjuntamente durante el tiempo que fue tentado. Cuando Jesucristo fue tentado, nos revela la verdadera forma en que Dios quiere que le adoren. Y vemos a lo largo del Nuevo Testamento que al mencionar adorar es la misma expresión, porque es esto. Observen lo siguiente. Hasta ahorita que estuvimos viendo todo el Antiguo Testamento, estuvimos viendo todo lo que es una forma de adorar. Por eso ya ven que no me gusta escribir y leer lo que escribo, ¿no? Porque no me expreso igual. Entonces, dejando de lado un poquito el escrito, les voy a comentar lo siguiente. Hasta ahorita vimos una forma de adorar, que es deprimirse, hincarse, acostarse delante de Dios. Pero vamos a ver que Jesucristo menciona la palabra adoración, pero le da un sentido totalmente diferente y más profundo. Un sentido que en todo el Antiguo Testamento no es revelado y que solo es revelado por Cristo. Pienso yo entonces que Jesucristo, al hablar de adoración, en ese momento Cristo nos está diciendo a nosotros cómo Dios quiere que le adoremos. Y vamos, acompáñenme a Mateo 4:10. Y la primera vez que se oye esta palabra es cuando Jesús empieza a ser tentado, pues sintió hambre. Entonces vemos que el Espíritu Santo de Dios lleva a Jesucristo al desierto. Después de 40 días, siente hambre. Satanás se le presenta y lo tienta de muchas maneras. Pero chequen y observen que solo después de estas palabras hubo una reacción sobre Satanás. Vean el poder de la adoración. Si hay algo que Satanás le huye, es a adorar a Dios. Satanás le huye a adorar a Dios. Véanlo en estas palabras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta adoración a la que le duele tanto, vamos a ver que la palabra que usó Jesucristo, al menos que se nos muestra aquí en el Nuevo Testamento, escrita en el original griego, fue proskuneo. Y esta palabra significa besar. Y la traducción dice específicamente besar. Pero ¿cómo? ¿Qué tipo de beso? El beso como de aquel perro que lame la mano del amo. Entonces, cuando Jesucristo dijo, a tu Señor adorarás, le dijo como aquel perro que lame la mano del amo. Y eso es de lo que Satanás no quiere hacer. Eso es lo que no quiere hacer. Y bueno, también la traducción nos dice que es abanicar, agazaparse. Esto es literal o figurativamente postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, postrarse, reverenciar o suplicar. ¿Y qué fue lo que pasó después de esto? Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y esto lo podemos corroborar en Lucas, ¿no? Porque en Lucas 4:8 dice así: respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero fíjense que ya en Lucas, que estudió meticulosamente todos los
sucesos alrededor de Jesucristo, vemos que Lucas agrega el sentido y amplía más el sentido diciendo, a él solo servirás. Entonces también nos podemos dar cuenta que nosotros estamos llamados a servir a Dios. No solo Dios quiere que le adoremos, sino también que le sirvamos. Pero que no que le sirvamos como aquel hombre que dice, a ver, tráeme, por favor, préndeme el aire acondicionado, a ver, tráeme una copita, tráeme, por favor, alcánzame los lentes. No, 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 no. No es el tipo de servir que Dios está buscando. La palabra original, letreu, significa rendir homenaje religioso, rendir servicio, siervo, culto. O sea, el servicio que Dios quiere, una vez más, se enfoca al tipo de homenaje. O sea, yo como una vez le dije a mis hijas, lavar los platos no es una carga, es una forma de darle gracias a Dios por el alimento que recibimos. Y no es que esto sea así literalmente. Lo que yo trato de expresar o traté de expresar al decirles esas palabras es, adora a tu Dios con todo lo que tú puedas. Entonces, si a la hora que tú estás lavando los platos, tu intención, el motivo de tu corazón es darle gracias a Dios por la comida que recibiste, ¿tú crees que lo va a recibir de Dios? ¿Eso no es una forma de adoración? Claro que es una forma de adoración. Para los hijos, hacia los padres, atender sus casas, atender la casa, ayudar en la casa, arreglar la casa. Si el motivo de tu corazón es hacerlo para rendir homenaje a Dios y adorarle, claro que lo va a recibir increíblemente. Y eso es una forma de adorar. Entonces, por eso nos decía el apóstol Pablo que seamos obedientes. Porque si nosotros en nuestros trabajos seculares o no seculares, trabajes fuera o dentro de la iglesia, si nosotros en nuestros trabajos lo hacemos como para darle gracias a Dios porque tenemos un empleo, porque tenemos un cuerpo, porque tenemos dirección y tenemos un ingreso, ¿eso le va a agradar a Dios? Claro que le va a agradar a Dios y le va a agradar más a Dios. ¿Por qué? Porque damos testimonio de Él hacia los demás con nuestra conducta. Pues ya que hemos establecido perfectamente este punto de Jesucristo, donde Jesucristo nos dice, adoremos y sirvamos a Dios, ahora sí vamos a regresar a nuestro punto que es el más, que es el pivote de todos estos estudios, que es la gracia. Y veamos en Juan 4:23 lo que profetiza las palabras que habló Jesucristo en ese momento. Juan 4:23, por favor. 4:23. Vean las palabras que dijo Jesucristo a todos. La hora viene, la hora es. Fíjense, la hora viene, la hora es. Él estaba hablando en tiempo presente, en presente futuro. Estaba diciendo la hora es porque él ya estaba ahí. La gracia ya había llegado a todas las personas. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¡Wow! Veamos nosotros que esta parte, Jesucristo ya está describiendo la gracia que recibimos nosotros, porque nosotros por gracia hemos sido hechos no solo una casa de oración, sino hemos sido hechos verdaderos adoradores de Dios. Y lo vamos a ver poco a poquito. Nosotros nos ha convertido Dios, por su gracia, en adoradores que lamen como el perro a la mano. Y esta palabra espíritu, cuando está refiriéndose a Jesucristo que vamos a adorar el espíritu en verdad, es un lema. Es una corriente de aire, una respiración, un cuerpo, una brisa, algo que va a correr dentro de nosotros. Pero específicamente dice, un alma racional. Cuando Jesucristo dijo, van a adorar en espíritu y en verdad, Jesucristo dijo que vamos a adorar con un alma racional. Y por implicación, principio vital, mentalmente disposición, que vamos a adorar con una disposición.
profundicen un poco más en eso. Yo quisiera poder echar más palabras a este contexto, pero creo yo que no puede agregarse más palabras a esto. Jesucristo nos dijo que nosotros, que va a llegar el momento, que van a haber personas que van a adorar con un alma racional. Y si nosotros hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces creo yo que podemos decir que tenemos un alma racional. Veamos que nosotros en Cristo Jesús somos esos adorados en espíritu y en verdad, pues por gracia brota esta adoración dentro de nosotros, como el perro que lame la mano del amo, pues refleja el sentido más profundo que es la gratitud. Esa gratitud es la de aquel perro que lame la mano del amo. Y si recordamos la original palabra de gratitud, de gracia, ¿cuál es la primera palabra original de gracia? La palabra original de la gracia es charis, y refleja y expresa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Entonces, si decimos que tenemos la gracia de Dios y que reflejamos la gratitud que tenemos hacia Él, luego entonces nos convertimos en aquellos verdaderos adoradores. Esta es la promesa que en Cristo Jesús reflejamos, gratitud. Que si alguno viene a Él, no encuentra la gratitud en su vida, pues recuerden que abogado tenemos para con Cristo, para hablar con Dios y decir, Señor, creo yo que no estoy reflejando la gratitud de la manera en que yo quisiera reflejarla contigo, Señor. Entonces estamos en muy buen tiempo para nosotros poder reflexionar y orar y hablar con Dios al respecto de eso y decirles, ¿por qué no estoy reflejando esa gratitud a la que tú me llamaste? Con ello alcanzamos la misericordia de Dios para que esta gratitud sea reflejada en nuestras vidas. Y por ello podemos gozarnos, porque la palabra de Dios en Isaías se ve cumplida. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que esta profecía en Isaías 56:7 hoy en nuestras vidas es cumplida. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bueno, pues terminemos este tiempo diciendo lo siguiente. Ya hemos visto que la palabra gracia es la palabra charis, la influencia divina en el corazón, su reflejo en la vida, y que curiosamente que incluya la gratitud. Y debe de llamarnos la atención que la adoración es una forma de agradecer a Dios y es una forma de mostrar nuestra gratitud a Dios. Entonces, podemos concluir con todo esto que hemos estado viendo, que lo que dijo Dios en Isaías 56:7, que indiscutiblemente se va a ver reflejado en el pueblo de Israel en algún momento, pues también ahora en nosotros, en Cristo Jesús, se ve reflejado en nuestras vidas. Y como hemos visto, vamos a ser testigos y en eso nos debemos de gozar, de que ya que pasen todas estas cosas y que la palabra de Dios sea cumplida hasta la última tilde, pues vamos a ver que nosotros, y creo que todos nosotros los que estamos en este estudio se van a acordar de ese momento, porque nosotros vamos a tener todavía conciencia, pues todos los que hemos estado aquí reunidos en este estudio y los que nos están viendo a través de las redes sociales y las transmisiones, pues ese día se van a acordar de este momento y van a decir, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Pues hemos visto a lo largo de este estudio que sí hay una diferencia entre el concepto de adorar que se muestra en la Torá, en el Antiguo Testamento, y el concepto de adoración que Jesucristo nos viene a traer a nosotros. Y que no lo revela cuando aparta de él a Satanás.
Porque en pocas palabras Jesucristo le dijo a Satanás, yo sí sé lo que los demás no saben. Y yo sí sé que tú y que yo y que todos estamos para adorar a nuestro Dios. Porque escrito está, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En ese momento Satanás se aparta. Se aparta por el orgullo y la soberbia que ha querido infectar a todo el mundo, que ha querido engañarlos. Vamos a aprovechar este regreso aquí al estudio para decir eso, ¿no? Vean a cuántas personas se está arrastrando en el engaño. Otra vez estaba compartiendo con varios hermanos que vi una película donde en el inicio de la película hay unos 4 hombres mosquitos en la escuela y lo atacan mucho la ideología de los tiempos de ahora, ¿no? Ideologías de género, ideologías de conducta y de cómo tratar a los niños. Pero al final de esta historia, todas esas ideologías son derrumbadas y vuelve a prevalecer el concepto de la familia delante de todos los hombres. Entonces, pues vemos que las intenciones de Satanás, como siempre lo ha hecho, ha utilizado las debilidades de los hombres para levantar a un grupo de personas hacia mover los hilos de la economía o mover los hilos de la política o de la religión para sus fines. Y es lo que estamos viendo ahora. Netanyahu es el único líder que se opone ahorita a que se lleven a cabo los planes de las 3 religiones juntas, ¿no? Esos planes de unificación de las religiones, pues ahorita el líder de mayor oposición es Netanyahu, allá en Israel. ¿Y qué fue lo que pasó ahorita después de los ataques de Israel? Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y ¡pum! Se levanta todo el pueblo de Israel a pedir la renuncia de Netanyahu. No se les hace extraño que justamente ahora, después de todos estos acontecimientos, ahora estoy pidiendo la renuncia de Netanyahu. Eso nos dice, señores, que hay un plan poderoso, anticipado, desde antes del ataque, durante el ataque y posterior al ataque. Y si Netanyahu y el pueblo de Israel se está defendiendo, no se está defendiendo solo de unas personas que entraron a su territorio casualmente. No, se está defendiendo de un grupo de manipulación que quiere infiltrarse a la raíz más íntima del pueblo de Israel para contaminarlos, convencerlos, cambiar su manera de pensar y oponerse contra ellos mismos. Y oponerse de una manera tal para que retiren todo lo que obstaculiza a sus planes que ya habían anticipado con premeditación. Y como vieron que no se firmó esos tratados, y como vieron que no se firmaron esos acuerdos, ¿qué hicieron? Bajaron la cortina, metieron a estas personas en paracaídas, atacaron a los chavos que estaban en el rey, que eran 3,000 personas, matando a 200, secuestrando a unas miles de ellas, se meten a las comunidades, toman niños, matan mujeres, matan niños, matan hombres desmedidamente, y luego se quieren hacer a las víctimas escudándose en otro pueblo que también está en medio, que es Palestina. Entonces meten a estas personas y los injertan ahí en Palestina para usarlos como escudos humanos contra el ataque de Israel. Formulando todo esto, ¿para qué? Para levantar a un grupo de personas que son más del 60% de la población de Israel contra el único líder que se opone a la firma de esos documentos que están predestinados a preparar los planes del anticristo, que es unificar
todas las religiones en una sola. Y lo estamos viendo ya delante de nosotros. Y entonces, yo platicaba con nuestro pastor cuando él nos compartió en un noticiero profético, nos compartió que Netanyahu era el único que se estaba oponiendo para esto. Yo le dije, wow, entonces todo lo que hicieron del ataque va a ser para destituirlo a él. Y posterior a esta conversación, pasa una semana, dos, y púmbale. Todos los israelitas manifestándose en las calles, pero miles, manifestándose, pidiendo la renuncia de Netanyahu. Y esto no fue un invento de las redes sociales, porque esto fue transmitido por varias fuentes al mismo tiempo, en una madrugada, o sea, en una noche madrugada, fue a eso de las 8:30, no sé qué, no sé, en el tiempo de allá habrán sido 8:30 de la noche, y fue cuando todo el mundo se manifestó. Dentro de ellos, muchas de las personas que están engañadas con sus deseos y sus preferencias, ¿no? Que ya a todo el mundo le están metiendo en la cabeza, que pueden hacer de sus vidas un papalote y nadie tiene derecho de decirles lo contrario. Cuando no entienden que la palabra de Dios no les quita el derecho a hacer con sus vidas un papalote. La palabra de Dios les advierte que si hacen con sus vidas un camote, van a tener una paga. Y la paga del pecado es la muerte. Y la palabra de Dios solo es un grito de Dios hacia toda su creación para decirles, yo no los quiero ver morir. Y para ello he provisto la salvación por medio de mi Hijo Jesucristo, a quien entregué en la cruz para el perdón de todos sus pecados. Y si tú que lo estás viendo en este momento, hoy quieres recibir esa gracia y permites que Dios entre a tu corazón, acompáñanos en esta oración y en este tiempo. Señor Jesús, cierra tus ojos ahí con nosotros. Señor Jesús, hoy en este día me agrado de que entres a mi vida, de que llegues en este momento a mi corazón. Te pido perdón por el tiempo que fui engañado y por el tiempo que he estado apartado, para que en este momento, arrepentido yo me tomes, entres en mi corazón y me llenes del Espíritu Santo. Porque yo hoy quiero poner delante de mí, sobre de mi cabeza, sobre de mi familia, sobre de mis hijos, y sobre de todos los que tú haces a mí, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Salvador, a quien hoy proclamo como mi Señor, como mi Salvador, como aquel que me va a rescatar de las tinieblas a tu luz admirable, porque tú le resucitaste entre los muertos para que me resucite en el día postrero. Te pido, Señor, que me tomes, que entres en mi vida, que entres en mi corazón, para que yo y mi casa seamos salvos. Te lo pedimos fuertemente en el nombre de Jesús. Pues nos da mucho gusto recibirte. Si tú tomaste hoy en tu corazón recibir estas palabras de parte de Dios, pues escríbenos algún comentario para que podamos contactarte, podamos ponerte en contacto con nosotros, darte algunas palabras y algunos consejos para que puedas emprender tu relación con Dios por medio del estudio de la palabra, con las 6 cosas reunidas y la oración. Te esperamos próximamente. En el nombre de Jesús, seas salvo de esta perversa generación y que puedas llevar luz a todas las personas de la cual. Gracias por acompañarnos.